capítulo 6. Números capítulo 6. Números capítulo 6 y verso 22. Números capítulo 6, el cuarto libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Capítulo 6 y verso 22 dice: Jehová habló a Moisés diciendo. Jehová, el Señor, le habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré, dice Dios. Dicen amén. El tema hoy, una palabra profética para nuestros hijos. Vuelvo y repito, una palabra profética para nuestros hijos. En este pasaje encontramos que Dios le ordena a Moisés para que le hable al sacerdote Aarón y a sus hijos cómo sería la forma en la cual los padres bendecirían a sus hijos. En otras palabras, Dios le ordena a su pueblo que deben profetizar la bendición sobre sus hijos. ¿Me va entendiendo? O sea, Dios está dando una palabra, una forma para bendecir a los hijos. Y esto se convierte en una orden que Dios le da a todos los que somos padres, para que profeticemos sobre nuestros hijos. Usted no necesita ser un profeta para profetizar sobre sus hijos. Dicen amén o no amén. La palabra profetizar es declarar, es hablar la palabra de Dios, hermano. Usted y yo podemos tomar la palabra de Dios y hablarla sobre nuestros hijos. Toda bendición que está escrita, usted tiene la autorización de Dios para tomar de esta palabra y hablarla sobre sus hijos para que a sus hijos les vaya bien. ¿Sí o no? Dice la palabra, hermanos, dice, Dios le ordena a su pueblo que le profetice la bendición a sus hijos. Dios respaldaría esas palabras de bendición, porque en el final dice, y yo los bendeciré, dijo Dios. Yo quiero que usted me entienda. Profetizar no es otra cosa más que lo que dice aquí. Dios le dice a Moisés: ve y háblale a Aarón y a sus hijos y diles esto: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Profetizar es decirle o hablarle las palabras de Dios, las palabras de bendición a nuestros hijos, en este caso. Pero no se necesita ser un profeta para profetizar. ¿Estamos? Muevan sus manos. Yo quiero que usted entienda y salga de esto. Porque a veces algunos, el pueblo de Dios, las redes sociales, nos quieren azorrar, esa es la palabra.
Nos quieren asustar y decir, yo soy profeta, soy apóstol, este es profeta. No, hermano y hermana, mire, todos somos profetas. Si usted tiene una boca, y la presta para Dios y habla la palabra de Dios, usted está profetizando y usted se puede convertir en profeta de Dios en ese momento. Usted no se trague todo lo que están en las redes sociales y que nos quieran a nosotros asustar al pueblo de Dios y decir, nosotros somos profetas y ustedes son poca cosa. No, hermano. El título más grande en la Biblia es Hijo de Dios. Digan todos, Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros podemos tomar la palabra de Dios, que es nuestra herencia, y creerla, declararla para que se cumpla sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestros asuntos. Y en este caso le estoy trayendo la palabra para que usted profetice sobre sus hijos. El pasaje nos revela que Dios le está dando una orden a Moisés y a Aarón, que son sus líderes, y les está dando una forma para profetizarle la bendición a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel nos alcanzan a nosotros también, porque en otras palabras es a los hijos de Dios. Todos los que somos hijos de Dios tenemos herencia en esta palabra de Dios. Es nuestra herencia. Usted puede tomar de la Biblia cualquier promesa y declararla con su boca, tanto para usted como para su familia, para sus hijos. En este caso que le estoy trayendo, el tema es una palabra profética para nuestros hijos. Dice que Dios respaldaría esas palabras de bendición, porque dice, y yo los bendeciré, dice Dios. Dios respaldaría. Hermanos, Dios es un Dios de bendición. Digan todos, Dios es un Dios de bendición. Vamos, repítalo otra vez. Dios es un Dios de bendición. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Dios nos quiere bendecir. ¿Lo cree? Lo declara. Diga, Dios me quiere bendecir. Dios me quiere bendecir, Dios me bendice, Dios bendice a mis hijos. Dios es un Dios de bendición y Él desea bendecir nuestras vidas. Él desea bendecir a sus hijos, que somos nosotros, y a los hijos de sus hijos. Dios desea bendecirnos, hermanos. A los padres Dios nos dio autoridad sobre nuestros hijos. Y es lo que está dándole aquí a los padres, autoridad sobre sus hijos. La autorización de poder bendecirles, y Dios va a cumplir esas palabras de bendición. Es lo que dice este pasaje. Y entonces nos dice la forma en que los vamos a bendecir. Verso 24 dice que les vamos a bendecir de esta manera. Y usted puede tomar esta palabra, imponer las manos sobre sus hijos y orar por ellos y decirles, tanto cuando están despiertos como cuando están dormidos en la cama, usted le puede decir a su hijo, Daniel, Joel y Becho, Jehová les bendiga y les guarde. Eso significa, mi hija también, Fernanda, Jehová les bendiga y les guarde. Eso tiene poder, hermano y hermana. Cuando usted declara con su boca, Jehová te bendiga y te guarde, quiere decir que Jehová te bendiga y que Jehová te proteja, que Jehová te cuide. Y Dios cumple esa palabra de bendición que usted habla sobre sus hijos. Y además le dirás, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Eso significa, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Significa, el rostro de Dios es la palabra hebrea panim, que significa rostro, cara. Que la misma cara de Dios, que el mismo rostro de Dios te ilumine, te alumbre, que el mismo rostro de Dios brille sobre ti. Lo que estamos haciendo, hermano, es poniendo la presencia de Dios, que la misma presencia de Dios
te alumbre tu entendimiento, te ilumine, te brille sobre ti, que la gloria de Dios te acompañe, que la gloria de Dios vaya contigo, que la presencia de Dios esté sobre ti. Cuando usted dice que Jehová va a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová, verso 26, alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La palabra paz tiene muchos significados, entre ellos salud. Te dé salud, te dé prosperidad, significa, te dé felicidad. Mire todo lo que podemos declarar sobre nuestros hijos. Y dice Dios, el verso 27, está autorizando a los padres, nos está entregando su nombre. El poder está en el nombre del Señor. El poder está en el nombre de Jesús. Y dice, y pondrán mi nombre. Es decir, Dios dice, yo te entrego mi nombre. Yo te autorizo para que tomes mi nombre y lo pongas sobre tus hijos. Hermano y hermana, esto es poderoso, porque cuando Dios te da su nombre, te está dando su poder, te está dando su carácter. Es el carácter de Dios, y pondrás con el carácter de Dios y con el poder de Dios el nombre de Dios sobre tus hijos. Y dice, yo los bendeciré. Yo los bendeciré. Dios se compromete a bendecir a nuestros hijos. Así que, hermano y hermana, usted tiene que declarar que sus hijos son benditos, que sus hijos son bendecidos, que sus hijos son salvos, que sus hijos, que usted está criando hijos para Dios, que usted está educando hijos para Dios, que usted está instruyendo hijos para Dios. Una palabra de bendición, hermano. Mire, no hay palabra más poderosa que la palabra de un padre sobre sus hijos. Yo como pastor puedo orar por sus hijos y Dios los va a bendecir, pero mayor poder hay en la palabra y en la boca de un padre y de una madre cuando ora por sus hijos, porque Dios se ha comprometido a respaldar su palabra. Él dice, y yo los bendeciré. Hermano, profetice con confianza, con fe, creyéndole a Dios que lo que usted declare sobre ellos, eso será. Las palabras tienen poder y tienen mayor poder cuando Dios las ha autorizado, cuando Él nos ha entregado el nombre. Usted dirá, hijo, yo te bendigo en el nombre de Jesús. Hijo, Dios irá contigo en este viaje. Hijo, Dios te ayudará a culminar tu carrera con éxito. Hijo, a ti te irá bien. Estarás con los de alta categoría y nunca estarás por debajo. Estarás por encima. Serás cabeza y no serás cola. Usted toma la palabra de Dios y profetiza sobre sus hijos cuando están despiertos y cuando están dormidos, cuando están en la casa y cuando salen de la casa, cuando van en el camino y cuando van en un viaje. Profetizar no es otra cosa más que declarar la palabra de Dios. Usted y yo podemos hacerlo. Profetizar significa impartir la vida de Dios. Entonces, ¿qué debo impartirle a mis hijos? Aquí viene, número 1. Solo le voy a dar 3 rápido. 3 muy rápido. Váyase al primer libro de Crónicas. Eso está como en medio de la Biblia. Eso está como atrasito de Job, Nehemías, Esdras, Crónicas. Primer libro de Crónicas. Hay 2 libros de Crónicas, el primero. Si no llega ahí, yo se lo leo. Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Entonces, ¿qué es lo que debemos de impartirle a nuestros hijos? Aquí viene. Usted toma de la Biblia, que es la revelación de Dios, y aquí le voy a dar 3 cosas que usted les puede impartir a sus hijos. Este libro de Crónicas, primero, el capítulo 12, de lo que estaba hablando, está mencionando ahí, está mencionando, capítulo 12, quienes componían el ejército de David.
de cada tribu. Estaba dando el número, cuántos de cada tribu, y todos eran guerreros, porque era gente que salía a la guerra. Todos eran guerreros, todos tenían características tremendas, impresionantes. Pero llegamos al verso 32 y dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Ojo a esa palabra. Mire cómo dice, en este ejército de David habían 200 de los hijos de Isaacar que eran principales, eran príncipes, eran líderes, entendidos en los tiempos, es decir, conocían los tiempos, entendidos en los tiempos, y sabían lo que Israel debía de hacer, y cuyo dicho o por cuya palabra se guiaban todos sus hermanos. Entonces, lo primero que le vamos a impartir a nuestros hijos es el espíritu de los hijos de Isaacar. Digan todos, el espíritu de los hijos de Isaacar. Básicamente, ¿qué tenían los hijos de Isaacar? Los hijos de Isaacar sabían lo que se debía de hacer. Diga conmigo, yo declaro, dígalo, yo profetizo sobre mis hijos que ellos van a saber lo que se debe de hacer. Diga conmigo, ellos van a conocer los tiempos. Dígalo, ellos van a conocer los tiempos. Declárenlo, ellos, mis hijos, van a conocer los tiempos y ellos van a saber lo que deben de hacer. En el nombre de Jesús, nadie los va a engañar. Nadie los va a engañar. Ellos eran príncipes, eran principales, ellos eran líderes espirituales, y por lo tanto tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Si eran líderes espirituales, tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Si nosotros, los padres, si seguimos y obedecemos al Espíritu Santo, si nuestros hijos siguen al Espíritu Santo como ellos, los hijos de Isaacar, seguían al Espíritu Santo, se guiaban por el Espíritu Santo, entonces nosotros también como ellos vamos a saber, vamos a tener conocimiento de los tiempos y de lo que debemos de hacer. Y eso es importantísimo, hermano. Porque prácticamente nos está hablando de que ellos conocían la palabra. Porque la palabra es la que nos revela a nosotros. La palabra de Dios es la que nos revela el conocimiento de los tiempos. Sin conocer la palabra de Dios es imposible conocer los tiempos. Porque es la palabra de Dios la que nos revela, es el Espíritu Santo a través de la palabra que nos revela qué tiempos estamos viviendo, ¿sí o no? Y cuando usted conoce los tiempos, usted sabe lo que hay que hacer, ¿sí o no? Estamos en los últimos tiempos y sabemos lo que debemos de hacer. Entonces nosotros, los padres, tenemos que orar por nuestros hijos para que nuestros hijos conozcan también los tiempos. Conozcan la palabra de Dios, se guíen por el Espíritu Santo, que ellos quieran ser llenos del Espíritu Santo, para que sepan lo que deben de hacer. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 5. Mire una cosa que para mí es importantísima, que debemos de orar por nuestros hijos y les debemos compartir a nuestros hijos. Proverbios 5 del 1 al 6 dice, Proverbios 5 del 1 al 6 dice, hijo mío, mire cómo Dios nos habla. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia? Levante su Biblia. ¿Usted quiere sabiduría? ¿Usted quiere inteligencia?
debes estar, y aquí ya le estoy hablando a mis hijos, yo, a ustedes como hijos espirituales y a mis hijos naturales. Aquí ya le estoy hablando, ya les estoy profetizando. Hijos míos, ustedes deben estar atentos a la sabiduría de la palabra. Hijos míos, ustedes deben de inclinar su oído a la inteligencia de la palabra. ¿Por qué? Aquí viene. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Qué tremendo. Mire, hay una mujer extraña, tiene varias aplicaciones, pero le voy a dar la aplicación más sencilla. Aquí prácticamente lo que nos está diciendo es que la cosa más terrible que le puede pasar a un ser humano, la cosa más terrible que puede pasar a nuestros hijos, ojo acá, es que se unan con la persona equivocada. Ojo. Si nuestros hijos conocen la palabra de Dios y son guiados por el Espíritu Santo, Dios los va a librar de la mujer extraña. La nuera, de la nuera pues. A nosotros los padres nos va a librar de la nuera. Es la que no era. ¿Sí? Y algunos se equivocan, se dejan ir con la que no era. ¿Sí o no? Se necesita guianza del Espíritu Santo. Porque mire, dice que sus labios destilan miel. La miel es dulce. Pero en realidad, en su paladar, su fin es amargo, como el ajenjo. Es decir, es una persona que pareciera dulce, pero es amarga. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que tengan cuidado con el yugo desigual. Yugo desigual. Nosotros los padres tenemos que tener valores que no son negociables para enseñarle a nuestros hijos. Por ejemplo, un valor que no es negociable para que mis hijos se casen sería, tiene que ser convertida a Cristo como mis hijos convertidos a Cristo. Tiene que ser convertido a Cristo, nacido de nuevo. No solo que vaya a la iglesia, porque a la iglesia va mucha gente, pero no todos son nacidos de nuevo. Lavados en la sangre de Cristo, regenerados, perdonados de los pecados, convencido de seguir a Cristo con convicciones, hombre y mujer de fe, para que no caiga, pero esa inteligencia la da la palabra, porque miren los siguientes versículos, verso 4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo con espada de dos filos. Verso 6, sus pies descienden a la muerte. ¿Cuántos creyentes, por no obedecer la palabra, se han unido en un yugo desigual y después terminan lamentando esas decisiones? Sí, ¿verdad? Hay espejos. Ok, sigamos entonces. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. ¿Qué es el Seol? El infierno. Verso 6. Sus caminos son inestables. Se imagina, hermano, que su hijo o su hija, Dios los guarde, Dios los libre, se case con una persona inestable. Que hoy dice, aquí yo me caso, pastor, y cásenos, pastor. Y después dice, no, hombre, esta cipota ya no la quiero. O este hombre ya no lo quiero, ya me voy para mi casa. Inestable. ¿Cómo podemos conocer eso? El verso 6. El verso 6. Sus caminos son inestables. No los puedes conocer. Al menos, dice, no los conocerás si no considerares el camino de vida. ¿Qué significa eso?
que nosotros no podemos conocer, hermano, dónde está el error, dónde está el engaño, si primero no conocemos la verdad. Si primero no conocemos la verdad, no podemos saber en qué nos hemos metido. Si no consideramos primero la palabra de Dios. Bien, voy al otro. El espíritu de los hijos de Isaacar, básicamente, conocían los tiempos, eran guiados por el Espíritu Santo, conocían la palabra y sabían lo que tenían que hacer. Voy al segundo, número 2. Tenemos que ministrar a nuestros hijos el espíritu de Isaac. Génesis, vaya a Génesis 26. Génesis 26. El espíritu de Isaac. Génesis 26, verso 1 al 4. Entonces, el primero que acabamos de decir, necesitamos ministrarle a nuestros hijos que conozcan la palabra de Dios, que sean guiados por el Espíritu Santo, para que conozcan los tiempos y sepan qué hacer. Eso lo vamos a orar al final. Ahora, número 2, les vamos a impartir el espíritu de Isaac. ¿Qué contiene el espíritu de Isaac? El espíritu de Isaac, lo vamos a leer aquí. Isaac fue guiado por Dios y obedeció a Dios. Necesitamos eso para nuestros hijos. Que sean guiados por el Señor y que obedezcan al Señor. Dice Génesis 26:1, después hubo hambre en la tierra. ¿Está leyendo ahí Génesis 26:1? Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Verso 2, aquí viene. Aquí puede ver usted el espíritu que tenía Isaac. Verso 2, se le apareció Jehová. Se le apareció Jehová. Y usted diría, pastor, a mí nunca se me ha aparecido el Señor. Sí, se te apareció. Por eso estás aquí. Si él no se te hubiera aparecido en el camino, no hubiera recibido a Cristo, hermano. ¿Sí o no? Sí, a nosotros se nos apareció y recibimos a Cristo. Nos convenció de pecado y nos arrepentimos del pecado. ¿Sí o no? Nacimos de nuevo, hermano. Porque el Señor se nos apareció. Y dice que le dijo, mire, usted va a encontrar en la Biblia que a veces Dios dice sí y a veces dice no. Ah, ¿sí o no? Dios a veces dice que sí, otras veces dice que no. Aquí dijo que no. ¿Qué hace usted cuando Dios le dice que no? Mire, verso 2. Se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Porque descender a Egipto, Egipto es tipo del mundo. Egipto es tipo del pecado. Por ejemplo, a nosotros los hijos de Dios se nos dice, no vuelva a Egipto. ¿Entiende esa palabra, esa frase? No regrese a Egipto. Egipto es de donde nos sacaron. Del mundo, del pecado. Entonces, es desastroso para la vida espiritual de un cristiano volver a Egipto. Por eso Dios le dice, no desciendas a Egipto. Porque significa volver al mundo o caer en pecado. Verso 3. Habita como forastero en esta tierra, le dice. Quédate en esta tierra, aunque seas extranjero. Y mire la promesa, estaré contigo y te bendeciré. La palabra de Dios es bien sencilla.
Dios le dio una palabra, le dio una orden: no vayas a Egipto, quédate en esta tierra. Aquí voy a estar contigo y aquí te voy a bendecir. ¿Qué hizo Isaac? Verso 4, multiplicaré tu descendencia. Le confirma la bendición de Abraham. Verso 3, estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que le hice a Abraham tu padre. Dios ya le había dicho a Abraham, el padre de Isaac, que le iba a entregar esa tierra donde estaba viviendo su hijo Isaac. Ve qué importante que los padres, mire qué importante que los padres caminemos con Dios, sirvamos al Señor, porque Abraham había servido al Señor y Dios le había dado una palabra: Abraham, te voy a dar una tierra, te voy a dar y te voy a bendecir en esa tierra. Y su hijo llega a la tierra de la bendición que Dios le había prometido a su padre. ¿Sí o no? Eso significa, hermano, que si usted sirve a Dios como padre, hermano, Dios no solamente lo va a bendecir a usted, va a bendecir a sus hijos y a sus nietos y hasta 4 y hasta 1000 generaciones. Dice la Biblia que el bueno dejará heredero a los hijos de los hijos y que las riquezas del pecador están reservadas para los justos. Aquí Isaac recibe bendición de Dios por lo que hizo su padre. Hermanos, en Dios todo lo que nosotros hacemos es una siembra que va a traer una cosecha. Usted y yo estamos sembrando para que nuestros hijos cosechen, ¿sí o no? Hermano, todo esfuerzo y todo lo que usted hace, toda actividad, esfuerzo, recursos que usted pone en la obra de Dios, son siembras que le van a traer una cosecha, no solamente a usted, sino también a sus hijos, a sus nietos, porque Dios es Dios generacional. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí se cumple esa palabra. Verso 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Lo mismo le había dicho a Abraham. Daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo mismo le había dicho a Abraham. ¿Y qué hizo Isaac? Porque el espíritu de Isaac es que Dios empieza a guiarlo. Le da mandamiento, le dice: no vayas a Egipto, quédate aquí en Gerar. Esta es tierra prometida. Yo se la prometí a tu padre Abraham y te la voy a dar a ti. ¿Qué hizo Isaac? Obedeció. El espíritu de Isaac es que fue guiado por Dios y él obedeció. Verso 12. Como él obedeció, él se quedó en la tierra. Verso 12. Sembró Isaac en aquella tierra. Aquí hay una palabra profética para todos nosotros. Usted quédese en la tierra que Dios le diga que se quede. Mueva sus manos. Mucho cristiano pierde bendiciones de Dios porque se mueven sin consultarle a Dios, sin preguntarle: Señor, ¿es tu voluntad? Señor, ¿es tu voluntad que yo me vaya para tal lado? Mueva sus manos. Si Dios dice: en Honduras te voy a bendecir, es en Honduras. Si Dios te dice: andate para Estados Unidos, andate. Mire, aquí hay una palabra que es revelada. Muchos creyentes se mueven de la iglesia, se van. ¿Por qué se fue, hermano? Porque no me gusta ahí donde está usted, pastor. ¿Y no será que Dios te quería sembrar aquí? Porque aquí no es tanto que le guste, hermano.
Aquí es si Dios lo sembró. Y si aquí dijo Dios que lo va a bendecir. Y si aquí hay una palabra profética para usted. Y si aquí, hermano, hay bendición para usted. Quédese ahí, no se mueva. Porque muchos se han ido y dicen, no, yo me voy porque allá está mejor. Pero te dijo Dios. Muchos cristianos se mueven así. No, es que yo me voy para allá porque allá está un amigo mío. ¿Qué importa que esté tu amigo allá? ¿A dónde te quiere Dios? Estamos, hermano. Mire, yo lamento, me duele en mi corazón. Hubo gente que Dios la quería aquí y aquí los estaba bendiciendo a manos llenas. Pero alguien le dijo, venite para acá. Se fueron y se cerraron los pozos. Porque ellos mismos me han dicho, pastor, fíjate que me estoy yendo mal. Pero cuando estaba aquí te estaba yendo bien. Pastor, fíjate que me fui, ¿te estás congregando? No, ya no me estoy. ¿Por qué te vas? No es que yo creí, una amiga me invitó allá, un amigo me invitó allá. Hermanos, que yo estoy de acuerdo que se congregue donde usted quiera, pero lo que usted tiene que comprobar es donde Dios lo quiere. Dios le dijo a Isaac, no vayas a Egipto, quédate en esta tierra, porque aquí voy a estar contigo, aquí te voy a bendecir. Yo les profetizo a los que están conmigo, Dios me llamó a mí, Dios me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Eso significa que es una tierra de bendición, que es una tierra donde fluye leche y miel, es una tierra donde Dios va a estar conmigo y nos va a bendecir a manos llenas. Todos los que Dios me entregue, todos los que vengan conmigo, igualmente van a ser bendecidos y Dios va a estar con ellos. Así será. Yo oro siempre y le digo, Señor, de los que me diste, que ninguno se pierda. Es mi oración. Nadie quiere perder las ovejas. Nadie quiere perder las almas. El Señor nos puso a los pastores a salvar las almas, a ganar las almas. Y yo pregunto a los que están aquí, levánteme la mano si usted ha sido bendecido. ¿Ha aprendido algo de Dios? ¿Sabe más ahora que antes? ¿Está mejor ahora que antes? Amén, hermano. Y eso no es por causa mía. Es por causa de Dios y su llamado, su llamado. Porque Dios lo que respalda es el llamado. Dios respalda el llamado. Hermano, mire, yo no los engaño. A mí Dios me llamó. Y cuando Dios llama a alguien, Dios lo respalda. Estaré contigo y te voy a bendecir. Si hay llamado. Pero hacerse pastor sin llamado, eso es terrible. Eso es terrible porque Dios no se compromete. Y los que sigan ahí van por su cuenta. Entonces, hermano y hermana, ustedes son inteligentes, ustedes son hijos de Dios, ustedes tienen rodillas para doblarlas y orar a Dios, ustedes tienen Biblia para leerla, hermano y hermana, ustedes perfectamente tienen que saber dónde Dios quiere que estén y dónde Dios no quiere que estén, hermano. Usted no me venga a decir a mí, yo me voy para los Estados Unidos porque Honduras está reventado. Esa no es la razón. Es que si Dios te dijo o no te dijo, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Dice la Biblia que nosotros debemos de buscar a Dios para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, que es buena y agradable y perfecta. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Isaac sembró en aquella tierra porque Dios le dijo, yo voy a estar contigo en esta tierra y aquí te voy a bendecir. Por eso sembró allí, ¿sí o no? Ay, hermanos. Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó en aquel año. ¿Cómo cosechó? Lee el verso.
Sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Y le bendijo Jehová. Siembre en la tierra que Dios lo ha colocado. Hay una palabra que a mí me gusta y después nos vamos al tercero. Salmo 92. Mire que no lo traía, pero Salmo 92. Mire este Salmo 92. Vaya ahí. Verso 12. Salmo 92, 12. El justo florecerá como la palmera. ¿Cómo va a ser la vida del justo? Florecerá. Va a dar fruto. Como la palmera. Crecerá como los cedros del Líbano. Son unos cedros semejantes cedros. Son gruesísimos esos árboles. Y es una madera excelente, es un cedro del Líbano, lo mejor. Verso 13, y ahí está el secreto. Verso 13. ¿Cómo dice el verso 13? Plantados en la casa del Señor, donde el Señor te plante, ahí vas a fructificar. Yo no me moví de oasis, tuve más de 30 años, hasta que Dios me habló. Hasta que Dios me habló. Ahora yo les pregunto, ¿ustedes me han escuchado a mí hablar mal de oasis? Ni nunca me van a escuchar. Es más, yo les enseño que no debemos de hablar mal de nadie. ¿Sí o no? De ninguna iglesia, todas iglesias. Hermano, yo me alegro. Cada iglesia está haciendo la obra de Dios. Están tratando de sacar gente del infierno para llevarla al cielo. Lo mismo estoy haciendo yo, hermano. Tratando de sacar gente del infierno para meterlos en el cielo, hermano. Yo me alegro cuando las iglesias crecen. Yo me alegro cuando ellos tienen bendición, hermano. Hermano, alégrese, alégrese. Y Dios lo va a bendecir a usted. Pero dice que vamos a fructificar plantados donde Dios te plante. Número 3. Vamos a ministrarle a nuestros hijos, dije, el espíritu de los hijos de Isaacar, que conocían los tiempos y sabían lo que debían de hacer. El espíritu de Isaac, que fue guiado por el Señor, obedeció al Señor y sembró. Él mismo fue sembrado en la tierra que Dios le dijo. Sí, ¿verdad? Y número 3, el espíritu de José. Vamos a ministrar el espíritu de José. Y Génesis 45. Génesis 45, vaya ahí. Génesis 45. Verso 4 y verso 5. Mire cómo era el espíritu de José. Yo quiero que este espíritu esté en mis hijos. Ay, qué lindo. Yo a mis hijos les puse nombres de profetas intencionalmente. Porque ya desde que usted le pone nombre a su hijo, ya lo está bendiciendo, profetizando sobre él. Ya le está desatando destino. Desatando destino. Daniel era un hombre sabio, entendido en los tiempos, conocedor de las leyes, no solo de su pueblo Israel, sino de Babilonia, donde fueron transportados.
Yo estoy sorprendido con mi hijo Daniel, que es sabio, es entendido, tiene sabiduría para las cosas de Dios y conoce el mundo sin tocar el mundo. Tiene discernido al mundo sin tener que probar el mundo y el pecado. ¿Está entendiendo? Joel, un profeta que dice la Biblia, es el profeta del avivamiento, del derramamiento del Espíritu. Lleno del Espíritu Santo. David, un adorador, un guerrero hermoso, dice la Biblia. Mi hijo David. Bonito. Entonces, usted les traza destino a sus hijos. Yo oré por mis hijos desde que estaban en el vientre. Imponía las manos y hablaba, profetizaba sobre ellos. Y lo hago con todos aquí los hermanos. A mí me gusta imponer las manos sobre los bebés que van a nacer y bendecirles. Yo creo que he orado por todos estos chiquitos que andan aquí. Desde Matías, que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Hermano, porque hay poder en nuestras bocas, en la suya, en la mía. No solo poder, porque nosotros nos impresionamos, dijimos que Benny Hinn es poderoso. Y mencionamos hombres que sí, pero no solo ellos. Yo creo que usted entienda eso, que Dios a usted le ha dado poder en sus palabras. Mire José, 45:4, dice, 45:4 de Génesis. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Acuérdese que no le conocían. Los hermanos de José vinieron donde José a buscar alimento, a buscar grano. Porque allá en Israel no había. Había hambre. Solo en Egipto había alimento y José era el administrador. Era el que repartía. Y dice, se le acercaron sus hermanos y les dijo José, yo soy José vuestro hermano. Acuérdese que José está con apariencia de egipcio y de príncipe de egipcio. Como un príncipe, no un rey, pero un príncipe. No se parece al José que ellos conocieron. Yo soy José. Yo dije, ellos quedaron. No lo conocieron. Pero miren lo que sigue. Miren lo que sigue, la frase que sigue. El que ustedes vendieron para Egipto. Ahí sí. Uy, dijeron, ¿cómo? Sí, ¿se da cuenta? El que ustedes vendieron para Egipto. Ahí sí lo conocieron. Ahí, dijeron. Es nuestro hermano José. ¿Verdad? Verso 5. Ahora pues, mire cómo les habla José. Mire que José no está resentido. José ya los ha perdonado. Nuestros hijos no deben ser resentidos. Deben ser perdonadores. Mire, dice, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá. Ahí ya los está perdonando. Y le da la razón. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Para preservación de vida. Entonces nosotros le profetizamos a nuestros hijos el espíritu de José. Es un espíritu humilde, perdonador, que
todo lo que Dios haga con ellos es para preservación de vida, hermano y hermana. Nuestros hijos van a servir al Señor y nuestros hijos, hermanos, van a preservar la vida de otras personas. Ellos van a ganar almas para Cristo. Ellos van a ser usados por Dios, hermanos. Ellos van a contener, van a ser llenos de la presencia de Dios, de la vida de Dios, para impartirles a otros la preservación de vida. Su vida misma será preservada. Su vida misma, la de nuestros hijos, será preservada. Ellos no van a perecer en el camino. A nuestros hijos no los va a sorprender el enemigo, hermano y hermana. Un padre que ora por sus hijos no serán tocados por el mal, no serán tocados por el enemigo, hermano y hermana. Yo me convertí a Cristo y desde que me convertí a Cristo, yo comencé a orar por toda mi familia. Yo oraba por mis hermanos y yo tengo un hermano que anda ahí como loco en la calle y lo han escapado de matar, pero el diablo no lo ha matado por mis oraciones, hermano. Hay poder en la oración de un padre, de una madre. Yo tengo familiares que anduvieron perdidos, pero hoy están sirviendo a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los que ya murieron están en el cielo. Ninguno se perdió. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted tiene poder en su palabra, usted puede profetizar sobre su familia, usted puede profetizar sobre sus hijos, usted puede profetizar sobre sus asuntos. Aquí mismo, 45, el verso 17, ve el verso 17, verso 17, dice, y dijo Faraón a José, dile a tus hermanos que hagan esto, que carguen sus bestias y que vayan y regresen a la tierra de Canaán. Les dio alimento por lo que habían venido. 18. Y le dice Faraón a José, que ellos vayan, que tomen a su padre y que tomen a sus familias y que vengan acá. Mire, Faraón los mandó a traer. Porque yo, mire, está hablando Faraón. Dice, porque yo les daré lo bueno de la tierra de Egipto. ¿Sabe qué es este espíritu de José, hermano? Tener acceso a los faraones de la tierra. Tener acceso a gente importante. Usted no lo cree, hermano. Mire, nuestros hijos van a tener acceso a gente importante, a millonarios, a faraones, a presidentes. ¿Sí o no, hermano? Está bien alto. La palabra puede estar muy alta ahorita, pero Dios no tiene límites. Yo profetizo el espíritu de Faraón, el espíritu de Faraón lo reprendo. Yo reprendo el espíritu de Faraón, yo profetizo el espíritu de José. Acceso a los faraones. Dice Faraón, le daré lo bueno de la tierra de Egipto. Comerán de la abundancia de la tierra. Verso 19. El mismo diablo reconoce, porque Faraón es tipo de Satanás, el mismo diablo reconoce quién es un bendito del Señor, quién está bendecido por el Señor, hermano y hermana. Mire lo que dice el 19, está hablando Faraón, tipo de Satanás, dice a José, y tú manda y haz esto, tomen de la tierra de Egipto, carros para vuestros niños y para vuestras mujeres, y traigan a su padre y venid. Verso 20 dice, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. El mismo diablo está profetizando a los hijos de Dios que la tierra, hermano, y la riqueza será vuestra. Póngase de pie.
El espíritu de José, hermano, es un espíritu que tiene acceso a lugares inaccesibles, acceso a riquezas inalcanzables. El espíritu de José es un espíritu de transferencia de riquezas. Faraón le dice, te voy a transferir lo de Egipto. Te voy a dar las riquezas de Egipto. Te voy a dar tierras de Egipto. No me están oyendo. Ay, Dios. Usted va a Egipto a conquistar. Póngase de pie. Usted va a Egipto a conquistar. Si usted va a un trabajo, usted va a conquistar ahí. Dios le va a dar gracia con los dueños de ese negocio, con los dueños de esa empresa donde usted trabaja. Dios le va a dar gracia y usted le puede hablar. Vilma, vos le podés hablar al dueño del hotel y decirle, yo soy Vilma, la sierva de Dios, y yo me congrego los domingos, no trabajo los domingos. Es más, puedo orar por usted. Le voy a traer a Pastor Víctor para que le entregue este hotel, para que se reúnan aquí. Hermano, con Dios no hay límites. Yo sé lo que es tener acceso. La Biblia dice en Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Mueva sus manos, levante sus manos, porque hoy aquí hay una bendición de riquezas. Levante sus manos si usted lo cree. Riquezas, Padre, trae las riquezas de Egipto. Faraón le dijo que le iba a dar las riquezas de Egipto. Los enseres de Egipto no se preocuparan, es decir, les iban a dar tierras, casas y todo lo que se necesita dentro de las casas. Pero las riquezas de Egipto están reservadas, las riquezas del mundo, para los hijos de Dios, para los justos. Padre, yo le profetizo a esta iglesia, yo le profetizo a los padres, el espíritu de los hijos de Isaacar, que ellos sabrán lo que tienen que hacer porque son conocedores de los tiempos. Yo les profetizo el espíritu de Isaac, que es obediente a Dios, que se dejan guiar por el Señor y son obedientes. El espíritu de José, que es perdonador, que es humilde, pero que también tiene acceso a los faraones, tiene acceso a las riquezas, tiene acceso a las bendiciones de Dios. En el nombre de Jesús, bautízame con tu fuego, Señor. Levante sus manos. Bautízame con tu fuego, Padre. Dígale, bautízame con tu Espíritu Santo. Prepárese porque vamos a profetizar sobre nuestros hijos. Usted va a profetizar sobre los suyos, yo sobre los míos. Prepárese. Levante sus manos y prepárese. Con este canto adoramos, nos preparamos y vamos a profetizar.